Hoy, 7 de enero, nos encontramos aquí, donde todo comenzó hace casi un milenio. Y es este lugar donde quisiéramos anunciaros que con motivo del 950 aniversario de Santurtzi se va a poner en marcha un proyecto arqueológico en el interior de la iglesia de San Jorge, con el fin de poder indagar en la historia de nuestro municipio y poder preservar así una parte muy importante de la identidad santurciarra. Existen sendos estudios que apuntan a la posible existencia de los restos de aquella ermita, justo debajo de donde nos encontramos hoy. Sin duda, se trata de una oportunidad única que nos permitirá viajar en el tiempo y poder conectar con nuestros antepasados. Al fin y al cabo, la celebración del 950 aniversario de Santurtzi trata de esto, de poner en valor nuestro valioso legado histórico, de tender puentes entre el pasado, presente y futuro, de conocer nuestros orígenes y nuestra esencia. El acto que celebramos hoy es el comienzo de un año muy especial, en el que celebraremos durante estos 12 meses que tenemos por delante, cargados de ilusión y que darán el valor que merece a nuestra historia e identidad como santurtziarras. Mila esker hemen zaudeten guztioi. Ez bakarrik gaur hemen egoteagatik, baizik eta urtean zehar gurekin ospatzen eta laguntzen egongo zaretelako. Gracias de corazón por acompañarnos en el arranque de este gran acontecimiento que nos acompañará a lo largo de todo el año 2025. Volvemos a reunirnos para comenzar con los festejos del 950 aniversario de Santurtzi. Un placer, como Diputación Foral de Vizcaya, volver a estar con vosotros y vosotras y poder aportar en esta gran celebración. En anteriores ocasiones ya hemos mencionado que Santurtzi, por su localización estratégica, fue clave a lo largo de la historia para convertirse en uno de los motores económicos de nuestro territorio. Fue importante su actividad marítima, por ejemplo, pero también su papel en el desarrollo industrial de Vizcaya. Muestras de ese gran bagaje y de la historia que hay detrás de este municipio lo podemos constatar a través de los pedazos de historia que esconden sus calles, sus edificios, vestigios de un pasado próspero que se funden en una ciudad moderna, activa y rica en muchos aspectos. Los trabajos arqueológicos que llevaremos a cabo aquí, en la iglesia de San Jorge, nos permitirán profundizar en el conocimiento de nuestro legado cultural y desenterrar los secretos que yacen bajo las piedras de este lugar tan importante para los y las santurtziarras. Además, también nos ayudará a conocer mejor el origen de Santurtzi y del culto cristiano en el municipio. Datos muy relevantes también para el conjunto de Vizcaya. Será una ventana al pasado que nos permitirá comprender mejor nuestras raíces y nuestra identidad, enriquecer nuestro patrimonio cultural y fortalecer nuestra identidad como pueblo. Necesitamos que toda la comunidad, pero sobre todo los y las jóvenes, sepan y conozcan de dónde venimos y descubran, en este caso, la importancia que ha tenido su localidad para el conjunto de Vizcaya a través de la historia. Necesitamos asegurar una correcta transmisión a nuestros descendientes de nuestros valores, de nuestra identidad y de nuestra historia. ¿Qué vamos a hacer aquí dentro? Debajo de este altar del presbiterio de San Jorge, de la iglesia de San Jorge. Con permiso de Carmela y de la alcaldesa, lo que vamos a hacer es desmontar toda la primera parte de su discurso. La fantasiosa leyenda de los frailes o monjes ingleses que naufragaron en la bocana de Labra y que fundaron una ermita en este lugar en 1075. Eso nunca ha ocurrido y nunca ha sido posible ni siquiera, y lo bautizaron con el nombre del patrón nacional de Inglaterra, que es San Jorge. La cita 1075 es correcta y es la festividad que estamos hoy iniciando, sus festejamientos, su celebración. San Jorge solo fue convertido en patrón de Inglaterra en el año 1425, después de la batalla de Agincourt, es decir, 350 años más tarde de la fundación de esta iglesia de Santurce, de San Jorge. La primera iglesia en toda Inglaterra dedicada a San Jorge es de 1125, 50 años más tarde que la fundación de la iglesia de San Jorge de Santurce, 50 años más tarde. San Jorge es un santo raro. No tenemos parroquias dedicadas a San Jorge en todo Vizcaya.
contado con detalle y me parece que hemos tenido hasta cinco o 6 ermitas. Una San Jorge de Aldape en Elorrio, San Jorge de Izurtza, una ermita, la ermita de San Damendi de Ordósola, la ermita de Veranochiqui en Mayavia, y hubo un humilladero en Portugalete, posiblemente copiado de San Jorge. No tenemos iglesias dedicadas a San Jorge y desde luego no las trajeron los ingleses. Posiblemente se trata de una fundación navarro-aragonesa de finales del siglo XI, cuando esto era Navarra. Los navarros todavía en tiempos de Carlos el Malo lanzaban a sus huestes y a su caballería al ataque invocando por San Jorge, mientras que los castellanos con los que se enfrentaban decían por Santiago. San Jorge es el contrapunto de Santiago, es el patrón de la caballería cristiana, es el megalomártir, como le llaman los griegos y las iglesias orientales. San Jorge fue un legionario romano en Capadocia, decapitado a principios del siglo IV, en tiempos de la persecución de Diocleciano. Cómo llegó hasta aquí es difícil de explicar y es lo que vamos a buscar. No lo traen los monjes ni los curas ingleses. Vamos a sustituir la primera parte del discurso de la alcaldesa por la segunda, que es la buena, que es la investigación histórica. Vamos a sustituir la leyenda por la historia. Eso es lo que van a hacer los arqueólogos que van a trabajar aquí durante el próximo año, durante unos meses, vaciando el presbiterio que está medio podrido, sustituyendo este entarimado que habrá sido bonito en algún momento, pero que hoy en día está destrozado y que necesita una intervención inmediata. ¿Qué se festeja con esta celebración del año 1075? Se festeja una permuta, un intercambio entre dos clérigos. El abad Munio de Valpuesta, que dice que es el propietario del monasterio y de la iglesia de San Jorge. Valpuesta es uno de los monasterios de las diócesis más antiguas que tenemos, desde luego de las más antiguas que tienen como ámbito de ejercicio Euskal Herria. Y se intercambia, puede ser hasta yo, lo siento. Y se intercambia esta iglesia, este monasterio, con el abad Ovidio de San Salvador de Oña. Oña, fundación de Sancho el Mayor de Navarra. La fundación de Sancho Mayor de Navarra. Dice que se intercambian el monasterio de San Jorge en una isla de Somorrostro. Esto es Santurtzi, con sus decanías y parroquias. Estaba ya fundado, quiere decir que lo que festejamos es la primera cita documental. Estaba ya fundada la iglesia de San Jorge, el monasterio de San Jorge, como se llamaba entonces, y fue durante unos siglos la capital eclesiástica de Meatzaldea de lo que hoy llamamos Meatzaldea y la margen izquierda, del Valle de Somorrostro. Esa es la importancia que tiene San Jorge. Es una importancia capital que se va diluyendo a partir del siglo XIV, con la fundación de Portugalete por María Díaz de Haro. Se le atribuyen un tercio de todas las rentas y del dinero que recaudaba San Jorge, se le atribuyen a Portugalete. Entonces se empieza a desangrar Santurtzi. Pero Santurtzi fue la capital. Y estaba efectivamente construida sobre una isla. Hoy en día nos cuesta mucho, después de los rellenos de principios del siglo XX en todo el parque, nos cuesta mucho reconocer este espacio como una isla, pero las fotografías preciosas que están en la cara este del ábside de la iglesia nos demuestran que hasta aquí llegaba el oleaje. Aquí se desembarcaban las sardinas de las sariñeras santurtzarras. ¿Sería esta una iglesia, un monasterio fundado, una fundación pamplonesa de Sancho el Mayor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un año después de esta cita de 1075, esto dejó de pertenecer a Pamplona. Uno de los nietos de Sancho el Mayor, Sancho IV, el de Peñalén, fue asesinado por sus hermanos y se extinguió el reino de Pamplona. Empezó a pertenecer a Castilla. Y de ahí se deriva la segunda de las citas históricas, muy raras en Vizcaya, de los documentos de la plena y alta Edad Media. Es un documento del año 1249, muy interesante también, en el cual el señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, el tercero, no el fundador de Bilbao, el padre del fundador de Bilbao, de don Diego López de Haro el quinto, cambia o compra la iglesia de Santurce a su propietario, al abad de Oña. Esta iglesia dependía de instituciones que hoy en día están en Burgos, de instituciones eclesiásticas que hoy en día están en Burgos. Valpuesta
está a 2 metros de la frontera alavesa, del Valle de Valdegovía, y Oña, San Salvador de Oña, pero que son fundaciones, sobre todo la de Oña, queridas por los reyes pamploneses, por los reyes de Navarra. Dice: pro ecclesis, quae dedistis in locis de Somorrostro, por las iglesias que tenéis en el valle, en el entorno de Somorrostro. San Jurgie, et alisque adilum expectan, entregándole a cambio la iglesia de Villasante, encima del Cabrio, encima del puerto del Cabrio, y también la iglesia de San Esteban de Carranza. Eso es lo que da a cambio de poseer la iglesia de Santurce el señor de Vizcaya. Desde ese momento, desde mediados del siglo XIII, San Jorge pasa a ser patrimonio personal de los señores de Vizcaya. Y por eso, una de las sobrinietas de don Diego López de Haro se permite, cuando se funda Portugalete, se permite arrancarle parte de las propiedades y de las rentas de Abanto, de Sestao, de Baracaldo, de todas esas iglesias que pertenecían a Santurce, que pagaban a Santurce, se permite arrancárselas y dárselas a Portugalete. De todo eso tenemos unas escuálidas informaciones documentales, y ahora lo que vamos a hacer es enriquecerlas con hallazgos arqueológicos. Joseba lo ha revisado, José Ángel y su equipo lo van a trabajar durante los próximos días y nos van a descubrir qué queda de todas esas San Jorges. San Jorge, insisto, es un santo rarito. En Vizcaya no hay ningún otro sitio, pero es que en toda la península ibérica, en toda España, no hay otro pueblo dedicado expresamente a San Jorge, excepto un San Jorge en Castellón, de los tiempos de Jaume I el Conqueridor, de Jaime I el Conquistador, que la funda porque es el patrón de la caballería, un poco en la línea de lo que hacían los ingleses. Es el caballero cristiano por excelencia, es el mártir redentor, es uno de los santos de mayor prestigio en sitios como Francia, donde hay decenas de iglesias y pueblos dedicados a Santurce. De Francia nos llegaría, no de Inglaterra. A los ingleses les llegó después de las cruzadas. Los franceses lo tenían ya desde antes. También en Italia, había entrado por Italia el culto de San Jorge, el culto turco, anatolio en el sentido de turco, de la actual Turquía. Se conservan los restos legendarios, obviamente, como decía la alcaldesa, de San Jorge. Están a 1,5 kilómetros del aeropuerto Ben Gurión en Israel. Y hay una cripta, una iglesia mezquita de culto mixto, islámico y católico, y greco-ortodoxo, donde están los restos de este soldado de Cristo, el patrón de las milicias, el patrón de la Orden del Temple, el patrón de la Orden de la Jarretera y de los caballeros teutónicos, este gran caballero del cual posiblemente tenemos una de las primeras iglesias dedicadas a él en todo el occidente europeo. No hay en Inglaterra iglesias de San Jorge más antiguas, no las hay tampoco en todo el resto de la península ibérica. Este es el primer San Jorge, y desde aquí vamos a empezar a trabajar y a buscar los restos de las iglesias dedicadas a él, dedicadas a este San Jorge, que en una época, unos 100 años, 110 años posteriores a esta primera cita documental que estamos celebrando en este momento, se dotó de la primera iglesia con tímpano románico de toda Vizcaya. Para los amantes del románico es un tímpano pues, secundario y torpe y malote. Es un Cristo en majestad, entronizado, flanqueado por sus cuatro evangelistas canónicos, Lucas, Marcos, Juan y Mateo, con sus nombres, por si alguien los quería leer, aunque están escritos un poco raros, porque a Marcus le llama Kumar, Marcu, y eso ha provocado también algunas confusiones. Algunos pensaron en algún tiempo, ya sí está publicado, que podía ser el autor del tímpano, un tal Kumar. Era solo Marcos, era el león de San Marcos. Bueno, pues esto es del siglo XII. Vamos a encontrar esa iglesia de fines del siglo XII, seguro, porque ya ha sido detectada en las excavaciones que realizó hace unos años don Ágil Abad, en este momento en el gobierno vasco. Y vamos a encontrar la iglesia que estaba ya fundada, el monasterio que estaba ya fundado en 1075. Cuéntanos un poquito, Joseba, ¿cuál va a ser ese calendario? ¿Cómo se van a hacer estos trabajos? Bueno, los trabajos van a empezar pronto, ¿vale? No sabemos, tenemos que coordinarnos todavía con el ayuntamiento y con la parroquia, pero empezarán pronto.
La empresa Ondare Babesa se va a encargar de hacer la excavación arqueológica, que está coordinada y financiada por la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, un poco los primeros pasos van a ser retirar la tarima, que está ahora en mal estado y que tiene que ser sustituida con un control arqueológico, y después se abrirá un sondeo arqueológico en esta zona de aquí precisamente, ¿vale? Un sondeo bastante amplio que nos va a permitir un poco documentar las distintas fases de ocupación de la iglesia, y un poco el objetivo es profundizar en esas fases de ocupación para intentar localizar la iglesia románica, y sobre todo, lo más interesante, poder profundizar un poco más para ver si encontramos esa iglesia prerrománica, que es un poco lo que mueve todo este proyecto, ¿no? Porque la iglesia románica ya sabemos que está, pero queremos saber qué había antes de esa iglesia románica, esa primera fundación de la iglesia, y poder documentar un poco, a ver si recuperamos algo de cultura material, algunos objetos que nos permitan situarla cronológicamente y que nos permitan también establecer los vínculos que comentaba antes Alberto, ¿no? Pues si es una fundación navarra, si es una fundación de otro tipo, y poder investigar estas cuestiones. Habéis elegido, imagino, esta zona porque habrá documentos, ¿no?, pues que os lleven a pensar que ahí es donde podremos encontrar, ¿no? Sí, a principios del siglo XXI hubo unas excavaciones aquí en la iglesia que ya documentaron unas estructuras que atribuían posiblemente a la fundación románica, y se encuentran en esta zona del presbiterio. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Sabemos que aquí va a estar digamos, la fundación de esa iglesia primigenia va a estar aquí. Y además que esto va a ser muy interesante porque nos va a permitir también reconstruir un poco ese paisaje que ahora es tan diferente, ¿no? Ahora está todo relleno, todo el parque, ver que esto antes era una isla, cómo era ese tipo de edificación religiosa encima de un islote, en la zona de la desembocadura del Abra, y también valorar un poco la importancia que puede tener, por qué se escogió este sitio y por qué la importancia de Santurce, de San Jorge en este caso. Que no se pueden dar fechas, está claro, pero más o menos, ¿cuándo podríamos tener ahí algún indicio? Bueno, si todo va como esperamos, probablemente para finales de enero, principios de febrero, es posible que se puedan empezar las excavaciones. Luego ya el desarrollo de las excavaciones en arqueología es muy difícil establecer fechas, ¿vale? Porque depende un poco de lo que encontremos, de lo que salga, de cuál es el desarrollo natural de esas excavaciones. Pero ya más o menos tenemos una idea clara de cuánto vamos a excavar, cuánto se va a excavar y cuánto tiempo va a llevar. O sea que yo entiendo que seguramente para junio ya tendremos resultados preliminares de una primera fase que es de evaluación, porque dependiendo de los resultados de esa primera fase, pues habrá que decidir si se continúa con la excavación o no, si se hace un proyecto un poco más amplio, porque bueno, dependerá un poco del interés de los restos que encontremos. Se va a abrir un sondeo amplio y se va a excavar, y luego se van a hacer analíticas, pues de dataciones, análisis de materiales, de sedimentos y demás cosas, pero bueno, no se van a hacer pruebas geofísicas para determinar previamente si hay estructuras. Ya sabemos que hay, ya sabemos que van a haber, ahora lo que se trata es de excavarlas y ver cuál es su interés y su entidad, y poder valorarlas convenientemente. ¿Habéis estimado cuánto podéis profundizar, hasta qué punto podéis llegar? No es fácil hacer estas estimaciones, ¿no? ¿Aunque sea aproximado? Aproximado, te puedo decir que más o menos a 1,5 metros empiezan a aparecer los primeros restos de esa ocupación, probablemente medieval, y de esa iglesia que sea románica, pero se puede llegar hasta los 2 metros tranquilamente. Hay un momento después de la Edad Media que tiene unos rellenos bastante potentes en lo que es el suelo de la iglesia, y primero habrá que atravesar esos rellenos, unos rellenos de nivelación, digamos, a partir de los cuales se construyó y se levantó la iglesia actual. La última, como arqueólogo, ¿se enfocan los trabajos de una forma diferente sabiendo que fijo hay algo debajo? Bueno, como arqueólogo siempre estás abierto a la sorpresa, o sea que tienes una idea bastante aproximada de lo que te puedes encontrar, vas con esa idea cuando vas a hacer una excavación, pero siempre no conozco ninguna excavación en la que no haya sorpresas. O sea, siempre hay alguna cosa que no te esperabas y que de hecho aumenta normalmente el interés de lo que estás investigando.